Libro de los Salmos, capítulo 34. Y hoy vamos a hablar sobre un tema. El tema de hoy es la gratitud que nace de la fe. ¿Entiendes? Es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta, la gratitud que nace de la fe. Y el salmista David se encontraba en un momento difícil cuando escribió este salmo. No lo escribió en un momento de pura alegría. No fue, voy a escribir un salmo de agradecimiento porque pasó un momento bueno. Que es lo que pasa muchas veces a nosotros los cristianos, ¿no? Que somos agradecidos solamente cuando pasó un momento bueno. Señor, gracias por este momento de bendición. El salmista David, vamos a ver aquí en la palabra que no. Tú verás. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leerlo. Salmo 34. Dice el salmista David: bendeciré a Jehová. ¿Qué dice? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice: en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dice: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Dice: ¿quién es el hombre que desea vida y quien desea muchos días para ver el bien? Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los labios, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová, ¿contra quién está? Contra los que hacen mal. ¿Para qué? Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová, ¿qué hace? Los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a quien, a los contritos de espíritu. Ahora dice 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Dice: él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Dice, ahora fíjate, matará al malo la maldad. Y los que aborrecen a justo serán condenados. Dice: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos ¿quién? En él confían. Ahora fíjate, hermano, el salmista David está hablándole aquí en un momento en el cual no era un momento de dicha, no era un momento de alegría. No era un momento de felicidad que estaba exaltando y agradeciéndole a Dios. El salmista David escribió este salmo en un momento de dificultad, en un momento de calamidad. De hecho, el Salmo 34 lo escribió en el momento en el cual él tuvo que huir de Saúl. Estaba huyendo de Saúl. Saúl quería matar a David. Y David tiene que huir, tiene que romper toda su comodidad, tiene que romper toda su estabilidad en la cual se encontraba, porque tenía que estar huyendo ahora de Saúl, porque Saúl quería matarlo. Y ahora mismo David entraba ¿dónde? En la tierra de los filisteos, en el palacio de Abimelech, donde estaba el rey Abimelech, a pedirle ayuda a Abimelech. Y sucede lo siguiente, que cuando él entra allí, ahí a Gat, sucede lo siguiente, que entra a ese palacio, que lo ve allí el rey Abimelech y lo ven los soldados del rey. Los soldados del rey, ¿qué ocurre? Conocen a David.
¿Y por qué lo conocen? Pues si tú y yo vamos a 1 Samuel capítulo 21 del 10 al 15, conocen a David porque reconocen que David había sido aquel hombre que había derrotado ¿a quién? A Goliat. Y cuando reconocieron que David era aquel hombre que había derrotado a Goliat, David se convirtió entonces en un enemigo de la nación. Y entonces ahora querían ¿qué? Querían matar a David de nuevo. ¿Pero qué hizo David? Si miramos el texto, David hizo algo. David en medio del rey, en medio de los soldados, en medio de toda aquella adversidad, David se hizo el loco. Dice la Biblia exactamente que David se empezó a hacer el loco, se empezó a babear, ¿entiendes? Se empezó a hacer el que estaba mal de la cabeza. Tanto que el mismo rey Abimelech dijo, pero ¿para qué me traen a mí a gente que está mal de la cabeza, gente que está loca? Bastante loco tengo ya yo aquí para atenderlo. Y lo sacaron del reinado. Lo sacaron de ahí, lo sacaron de los filisteos. Y entonces que David, en un momento determinado, mirando hacia atrás, observando lo que pasó en el pasado, escribe el Salmo 34. Pero hay algo que yo quiero que tú y yo miremos, que David habla cuando escribe este Salmo 34. Él no dice, mi astucia me salvó. Él no dice, mi sabiduría me salvó. Él no dice, yo fui tan astuto que esto me salvó del rey Abimelech ni de los filisteos. No dice nada de eso. Yo supe salir de la situación. David no dice nada de eso. David dice todo lo contrario. David dice, busqué a Jehová. ¿Y él qué? Y él me oyó. ¿Y me libró de qué? De todos mis temores. ¿Sabes qué? David fue agradecido. David sabía que no era su astucia. David sabía que no era su manera de haber procedido. David dijo, yo busqué a Jehová. ¿Y él qué? Él me oyó. ¿Y quién me libró? Dice, me libró él. Él fue el que me libró. Él fue el que obró. Él fue el que puso su mano y hizo que yo saliera con vida de allí delante de Abimelech. Fue Dios, hermano. ¿Cuántas veces tú y yo pasamos momentos como los de David? Momentos en los cuales son difíciles para nosotros. Momentos en los cuales son momentos de angustia. Y no somos muchas veces agradecidos. ¿Tú sabes qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser como David. Señor, ¿sabes? Yo te busqué, y tú eres el que me libraste, tú eres el que me ayudaste, tú eres el que me sostuviste. Y que aún allí, como David en medio de la aflicción, él pudo declarar con toda firmeza, el Señor es el que me libró de todo mi... Pero no solamente dijo, me libró de todos mis temores, sino que dijo más, por eso yo voy a bendecir a Jehová, ¿dónde? En todo tiempo. Su alabanza estará ¿dónde? De continuo en mi ser. David no se quedó ahí. Él me libró de todos mis temores, pero yo voy a bendecir a Jehová en todo tiempo. Mira, hermano, ahorita leía un texto que yo lo dije de memoria. Dije así, dije, la voluntad de Dios que seamos agradecidos ¿en qué? En todo. Y David dice, yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Saúl me quería matar, salí huyendo delante de Saúl, me metí en la tierra de los filisteos, fui delante del rey Abimelech, los soldados me descubrieron que yo había sido el que maté a Goliat, me quisieron matar también. Yo busqué a Jehová, Jehová me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. Pero hay algo que yo hice, Él me libró. Yo voy a bendecir a Jehová en todo tiempo, yo voy a ser agradecido en todo tiempo. ¿Sabe qué? Si algo tenemos que ser nosotros los cristianos, es agradecido con Dios. Es agradecido con Dios. Yo me gozo hoy cuando te damos los testimonios, que a pesar de las pruebas, las luchas, las circunstancias, lo bueno, lo malo, le damos gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Tanto que dice David, mi alabanza, su alabanza estará ¿dónde? De continuo en mi boca. Fíjate que voy a bendecir a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Dónde va a estar la alabanza? En mi boca. ¿Pero cómo? De continuo. ¿Qué quiere decir para de continuo? Continuamente, siempre.
Viene un momento difícil, gloria a tu nombre, Señor. Alabado sea Dios. Santo eres Dios, te exalto. Tú eres fiel, como tú eres fiel, yo estoy aquí. Ay, Señor, pero viene un momento de dificultad. Tú sigues siendo fiel, a tu nombre la gloria. ¿Te das cuenta? Esa es la alabanza que continúa delante de Dios. Entonces, de hecho, hermano, ¿qué nos enseña este salmo? Nos enseña algo fundamental. Primeramente, que la gratitud no nace de qué? No nace del bienestar exterior que tú y yo hayamos recibido, sino de la fidelidad del carácter de Dios, porque Dios es fiel. Amén. Por eso cuando tú y yo muchas veces somos infieles, que dice la Biblia, que Dios permanece fiel. Esa es la fidelidad de Dios. Tú y yo somos infieles, cometemos errores, hacemos cosas muchas veces que no tenemos que hacer, pero Dios sigue siendo fiel. Y esa es la gratitud que tenemos que hacer, que cuando hacemos cosas que no son, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Dios no puede negarse a sí mismo. Por eso cuando tú y yo nos paramos delante de Dios, ¿cómo tú crees que tú y yo podemos pararnos delante de Dios? ¿Por qué tú crees que podemos pararnos delante de Dios? ¿Porque somos bonitos, porque somos lindos, porque somos hermosos? No, podemos pararnos delante de Dios porque Dios, que es fiel, envió a su Hijo unigénito y por su fidelidad, tú y yo nos paramos delante de Dios y lo que Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Ve a Cristo en nosotros porque estamos en Él. Por eso cuando tú y yo nos paramos, Dios no nos ve a nosotros, nos ve en Cristo. Porque si Dios no nos viera en Cristo, nos fulminara. Porque tú y yo merecemos la muerte como pecadores. Pero fuimos redimidos en Cristo. Somos pecadores redimidos. Por eso Dios nos ve como nos ve en Cristo. Diferente totalmente. Eso se llama fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo nace la gratitud? ¿De dónde nace la gratitud? ¿De dónde tiene que nacer la gratitud? Primeramente, la gratitud nace de un corazón adorador. Y David era un adorador por la excelencia. David era un adorador por la excelencia. Y esto es algo que la gratitud verdadera no comienza en lo que tenemos, sino quién es Dios. Mira, tú y yo podemos tener muchas cosas. Podemos tener comodidades, podemos tener dinero, podemos tener una casa lujosa, podemos tener todo tipo de cosas. Pero si no somos agradecidos, de nada nos vale. De nada nos vale. ¿Por qué razón? Porque lo principal que tenemos que tener como hijos de Dios es agradecimiento. ¿Qué dice David? Bendeciría a Jehová como en todo tiempo. Su alabanza estará donde de continuo, donde en mi ser, en mi boca. ¿Quién era David? David era el rey de Israel. David era el hombre que tenía bastantes cosas en Israel. David se gloriaba como él quisiera. Sin embargo, David decía, yo soy agradecido, porque Dios me libró. Y si hoy yo soy el rey, es porque la mano de Dios ha sido conmigo. ¿Sabe por cuántas cosas pasó David? Si tú miras el contexto de ese pasaje que acabamos de leer, después que David sale de ahí, de los filisteos, ¿sabe dónde se mete David? Mira, David tiene que huir a la cueva de Adulán. ¿Y se le une quién? Se le unen los endeudados, los enlutados, se le unen aquellas personas que no tenían solución en la tierra. Y ahí en la cueva de Adulán es donde se prepara el ejército de David. Y después dice más, en otro texto dice, y estos son los que le ayudaron en su reino. Mira, va a haber momentos en nuestra vida que en la cueva de Adulán, en el secreto, ahí donde nadie te ve, Dios te está preparando a ti, ¿para qué? Para que tengas verdaderamente tu vida sea formada para un liderazgo. ¿Entiendes? David se formó después que salió esa prueba de adversidad. ¿Dónde? En la cueva de Adulán. ¿Con quién? Con todo su ejército. ¿Y quiénes eran? Enlutados, gente con necesidad, gente con pobreza, gente con amargura de espíritu. ¿Sabes? Eso es algo que tenemos que entender. Dios no busca personas perfectas. Dios busca personas imperfectas para hacer de ellos personas, para usarlas para su gloria. Esas fueron la gente que fueron las que pertenecieron al ejército de David.
los que le ayudaron en su reino. Eran enlutados, eran personas con un corazón con amargura. Están en este tipo de personas. ¿Entiendes? Ahora, fíjate lo que está hablando aquí la palabra. Cuando hablamos de la gratitud bíblica, hermanos, es adoración, no es cortesía religiosa. ¿Por qué te digo esto? Primeramente, porque la gratitud no se basa en emociones, sino en convicción. Muchas veces en nuestra vida todo se basa en emoción. Si estoy bien, adoro, agradezco. Si estoy triste hoy, no adoro ni agradezco. Si hoy mañana me dicen algo que me subió en la autoestima o me puso contento, ¡ay Señor, gloria a tu nombre! Voy a orar, No, mano, es emoción. Por eso de momento hay un bajón. ¿Sabes por qué? Porque nos basamos muchas veces en las emociones. No, la acción de gracia, la gratitud bíblica es convicción. Y la convicción es convencimiento, es seguridad, es certeza. De que a pesar de que estoy en un momento de alto, un momento de baja, un momento de tal vez un momento difícil, yo tengo seguridad que a pesar de todas las cosas, Dios tiene control de mí. Amén, gloria a Dios. Amén. Y que tiene un plan para mi vida, que tiene un propósito eterno en Cristo, de que he sido elegido, de que he sido predestinado y que todo lo que ocurre en mi vida es bajo el plan de Dios. ¿Entiendes? ¿Por qué razón? Porque la gratitud, hermano, no mira lo que falta, sino la fidelidad de Dios. ¿Te imaginas? Señor, yo voy a ser agradecido cuando tenga 1,000 euros en mis manos para comprar las cosas. Señor, soy agradecido cuando me des la casa que yo quiero. Cuando yo sea próspero, voy a ser agradecido. Y si no te lo da, vas a ser agradecido. Y si nunca llega, vas a ser agradecido. No, hermano, no se basa en lo que te falta. Se basa en que Dios es fiel. En que sus misericordias son nuevas cada mañana. En que Él te rescató, en que Él te salvó, en que Él está contigo. A pesar de que lo que tú estés pasando sea malo, Él sigue siendo bueno. ¿Entiendes? Porque la gratitud reconoce que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué tú tienes hoy? Tienes vida, ¿verdad? Tienes salud, tienes alegría. Puedes caminar, puedes hablar, puedes ver. ¿Tú sabes cuántas personas hoy en día no pueden caminar, no pueden hablar, no pueden ver, no tienen salud, no tienen un lugar donde vivir, un lugar donde... Nosotros no miramos la noticia hoy como sacaron 400 personas para la calle, no tienen donde vivir esas personas. Eso quiere decir algo, que tú tenemos que darle gracias a Dios, no por lo que nos falta, sino porque Dios ha sido tan fiel que tenemos un lugar donde estar, Señor, gracias, porque yo no tengo que estar debajo de un puente, porque me sostienes mi vida, porque mi salud la tengo firme, porque hay personas que tal vez no ven, no caminan, no pueden hablar, no pueden mover sus manos ni sus pies, pero yo puedo mover mis manos, puedo mover mis pies, puedo pensar, puedo ver, ¿entiendes? Entonces, ¿qué tenemos, Señor? Gracias, porque tal vez no tengo mucho, pero lo que tengo tú me lo has dado para la gloria tuya. Entonces, la gratitud, hermano, no se basa en lo que nos falta, sino en la fidelidad de Dios. O sea, pero aparte, ¿por qué razón? Porque esos son dones que Dios nos da. Son dones que Dios nos da a nosotros. Ahora, ¿qué sucede con nuestra vida como creyentes? Cuando tú y yo como creyentes, hermano, cuando tú y yo como creyentes adoramos, ¿entiendes? A Dios por lo que tenemos. Y aún por lo que no tenemos, estamos creando dependencia de Él. Y tú y yo estamos llamados a depender de Dios. Yo dependo de Dios aún, tenga o no tenga. ¿Qué decía David en el verso 2? En Jehová se gloriará mi alma. ¿Qué está diciendo? En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Te das cuenta? Mira, y David está en un momento difícil. Y decía, me están persiguiendo, me han perseguido, me van a matar. Dice, pero en Jehová se va a gloriar mi alma. Y los mansos que van a hacer, me van a oír, me van a ver.
¿Y qué van a hacer? Se van a alegrar. Voy a hacer testimonio delante de aún de aquellos que no saben. Cuando la gente que está a tu alrededor ve que tú eres agradecido con Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, la gente te ve como un testimonio. Te ve como alguien verdaderamente que tienes al Dios que dices. Tienes al Dios que dice. Pero imagínate, si no expresamos una fe genuina, una fe verdadera, la gente dice, no, esto no es real, esto no es de verdad. ¿No lo has visto por ahí personas que dicen, este cristiano a su manera? ¿No lo has visto por ahí? Pues yo lo he visto. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Por eso, ¿qué tú crees que le dijo Jesús a los discípulos? Le dijo, mira, Satanás os ha pedido para zarandearlo. Y le quitó la prueba. No le quitó la prueba, le dejó la prueba. Y después le dijo a Pedro, mas yo he rogado por ti, Pedro, ¿para qué? Para que no te falte la fe. Hay momentos en nuestra vida que llega el proceso del zarandeo. Y el proceso del zarandeo es para que tú y yo seamos agradecidos, porque en ese proceso del zarandeo, tu vida y mi vida está siendo conformada, dándole la forma ¿de qué? De Jesucristo. Y es ahí como tú dices, me duele, es molesto, pero ahí tú tienes que decir, Señor, gracias porque estás haciendo algo en mi vida. ¿O tú crees que a David no le molestaba y no le dolía que Saúl lo quería matar? ¿Tú sabes lo que David hacía con Saúl? David le tocaba orar para Saúl. Y el demonio se le iba. Se maravillaba. David era el que le servía a Saúl. Era el siervo de Saúl. Y ahora David estaba siendo perseguido. Tenía que irse para el desierto. Saúl quería lanzarle una lanza por envidia. Ahora quería matarlo también de nuevo. Entonces, era difícil. Pero aún David que estaba diciendo, en Jehová se gloriará mi alma. ¿En quién se iba a gloriar? ¿En David? No. ¿En su astucia? No. ¿En su sabiduría? No. En Jehová. ¿En quién tenemos que gloriarnos nosotros? En Jehová. En Jehová. Entonces, hermano, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa, la gratitud tiene que ser comunitaria. Cuando hablo de comunitaria, ¿qué quiere decir? Como creyentes, como iglesias. Tenemos que entender que la gratitud tiene que ser comunitaria. ¿Qué dice? Engrandecer, verso 3. Engrandecer a Jehová, dijo David, juntamente conmigo. ¿A quién le está hablando? A ellos, no. A los que le rodeaban. Le dice, engrandecer a Jehová juntamente conmigo. Nunca la gratitud va a ser sola. También existe la gratitud comunitaria como iglesia. También la iglesia tiene que ser agradecida, no nosotros, no. Todos tenemos que ser agradecidos como iglesia que somos. Vamos a ser agradecidos con Dios. Señor, gracias por la fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que harás. Tu bondad ha sido buena para con nuestras vidas. Somos un cuerpo, somos la iglesia, somos la casa de Dios. ¿Entiendes? Porque la iglesia no son 4 paredes donde nos vamos a reunir. La iglesia somos nosotros. Somos nosotros la iglesia. Porque ahora mismo si todos salimos de aquí, ¿qué se queda? Una casa, bella, maravillosa. Pero ¿quién compone la iglesia? Personas. Nosotros somos la iglesia. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Y como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser agradecidos. Siempre. Ahora, vamos allá. Seguimos. Vamos allá. Ahora, segundo punto. La gratitud, mano, nace de qué? Primeramente, de la experiencia del rescate que tú y yo hemos recibido en Cristo. ¿No sabía que Dios nos rescató a nosotros? ¿Usted no sabía eso? Que usted estaba perdido en delitos y pecados y Dios lo rescató a usted. Pues mira, sí. ¿Sabe lo que dijo David? Mira, David no está hablando aquí de una teoría que él se inventó, ni un pensamiento que él le vino en la mente, no. David está hablando de una experiencia que él tuvo. Y tú y yo tenemos que saber que tú y yo también hemos tenido una experiencia como David. ¿Cuál? Dijo David, ahí mismo.
Busqué a Jehová. ¿Qué dijo? Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y me libró de qué? De todos mis temores. Y cuando habla aquí, hermano, tenemos que entender que la acción de gracia surge cuando recordamos cómo Dios nos ha rescatado. ¿Cómo te rescató Dios a ti? A ver, ¿cómo nos rescató Dios a nosotros? Por gracia, por medio, mediante la fe. Te lo voy a decir en 2 segundos. Colosenses 1, versos 13 y 14. Dice la Escritura que hemos sido trasladados. O sea, cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Dice la Escritura, pero dice, ¿qué hizo Dios? Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Dios te rescató. Es un rescate que Dios nos hizo a nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros? En la potestad, no en el reino de las tinieblas. Como, estábamos en el reino. No, Satanás no tiene reino. Él tiene una potestad dada por Dios. Y Dios, ¿qué hizo? Nos rescató, nos hizo un traslado. ¿De dónde? De la potestad, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fue lo que Dios hizo. Nos trasladó, esto fue un rescate. Dios nos rescató de un lugar y nos puso en el otro. Y nos redimió por medio de la sangre de Cristo. Oye, hermano, usted no va a ser agradecido con Dios por eso. Mira, estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos salvación, no teníamos vida eterna, no teníamos perdón, pertenecíamos a quién, estábamos bajo el dominio de Satanás y Dios en su inmenso amor nos rescató y nos puso en el reino de Dios. Nos insertó en su familia, pero más que eso, nos libró del temor. Isaías 41:10, ¿qué dice? Vamos allá, Isaías 41:10, venga conmigo. Mira, hay mucho. No temas porque yo que te redimí, ¿no? No desmayes porque tu Dios que te da esfuerzo, ¿no? Y te sustentaré con la de mi justicia. Ahí dice la palabra. Dice así la Escritura, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, ¿con qué? Con la diestra de mi justicia. ¿Qué está diciendo? No temas, Dios te libró del temor, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Qué? Dice, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué hizo Dios contigo y conmigo? Primeramente nos libra del temor y nos libró de la condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? En Cristo Jesús. Ninguna, hermano, ninguna condenación. No sienta condenado usted. No permita que la condenación toque su vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sea agradecido. Usted y yo estábamos condenados antes al infierno, pero ahora sabe dónde estamos. Sin condenación. Porque los que están en Cristo están libres de condenación. Amén. Por eso es que el salmista David pudiera decir, el ángel de Jehová acampa, ¿dónde? Y los defiende. Hermano, ¿quién es el ángel de Jehová? Nunca se lo ha pensado. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús es el ángel de Jehová. No voy a pensar por ahí. El ángel no es un ángel. El ángel de Jehová es Cristo. Es Jesucristo el ángel de Jehová. Es el ángel de Jehová. Entonces, Jesús acampa alrededor de los que le temen y los defiende, hermano. Ahora, el tercer punto es el siguiente. La actitud que reconoce, hermano, la bondad de Dios, ve su mano donde quiera que está. Y tú y yo tenemos que ser agradecidos y reconocer la bondad de Dios. Vamos al versículo 8 del Salmo 34. ¿Qué dice David? La dice, gustar y ver qué. ¿Qué es bueno? Pero lo que dice, gustar y ver. No le dice palpe, no le dice gustar. Dice gustar. ¿Y qué implica esto? No dice piensen, no dice. Esto implica experiencia.
Tengan la experiencia. No piensen en esto, no, busquen, experimenten. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Qué es la gratitud? ¿Crece cuándo? Cuando tú y yo, ¿qué? Probamos la gracia de Dios diariamente. Ahora, mira, hermano, como tú y yo gustamos la gracia de Dios a diario, tú y yo vivimos una experiencia diaria con Dios. Una experiencia a continuo, una experiencia a cada momento, una experiencia a cada segundo, una experiencia en cada minuto. Por eso dice, gustad y ved que es bueno ¿quién? Es bueno Jehová. Tú y yo tenemos que saber, hermano, que Dios es poderoso y conoce a los que en Él confían. Nahum 1:7 dice, Dios es bueno. ¿Qué dice? Dios es bueno. ¿Y conoce a quién? A los que en Él confían. Hermano, Dios conoce a los que en Él confían. El apóstol Pablo dice, el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. ¿Cuál es el sello de fundamento de Dios? Dios conoce a quién, a los que son suyos. Hermano, usted se puede tratar de esquivar, pero Dios conoce a los que son suyos. Y los que son suyos son agradecidos. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Usted puede decir lo que quiera, pero Dios sabe, ¿quién es suyo? ¿Quién es suyo? Y los que son suyos son agradecidos, reconocen su bondad, reconocen su misericordia, reconocen su grandeza en todo tiempo. David reconocía la bondad de Dios. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en Él confía. Entonces, hermano, ¿qué podemos decir a esto? Que nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Por qué razón? Porque los que confían en Él, sinceramente, hermano, tenemos que saber que estamos cubiertos por la mano de Dios. El apóstol Pablo decía en Filipenses 4:9. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Dice que no nos faltaría ¿qué? Dice que Dios ¿qué? Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué lo va a suplir Dios? Dios va a suplir lo que te falta. ¿Y conforme a qué? Conforme a sus riquezas en gloria. Dios no te va a dar lo que no tienes. Dios te va a suplir lo que te falta. Y va a ser conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a lo que está en la eternidad, Dios nos va a dar. Entonces, ahora, el punto 4 es la gratitud que forma el carácter. Tú y yo tenemos que entender una cosa. Cuando somos agradecidos en medio de la adversidad, como lo fue David, nuestro carácter va a ser formado. Nuestro carácter va a ser siendo transformado a la imagen de Jesús. El salmista David se empieza a convertir como un pastor y un maestro. Tanto que empieza a decirle, ahí en el verso 11 al 14, dice, venid y ved. Perdón. Dice, venid hijos. Dice, oídme. ¿No lo dice? Dice así, venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué está diciendo? Empieza como a convertirse como un pastor y maestro. Venga, yo les voy a enseñar ahora qué. El temor de Jehová. El temor de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque la gratitud no solamente se tiene que dar una experiencia, una emoción. Tiene que ir más allá. Hay que ir a la práctica. Un cristiano agradecido va a la práctica de ese agradecimiento. Una vez que tú y yo hemos recibido la bondad de Dios, hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, tenemos que ponerlo en práctica ese agradecimiento. Es imposible que un cristiano que verdaderamente ha visto la mano de Dios en su vida se quede sin hacer nada. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y eso es cierto, hermano. Tú y yo no podemos quedarnos inactivos. Tenemos que hacer algo para Dios. Tenemos que movernos a hacer algo. El fruto tiene que verse en nuestra vida. Y David dice, venid y ver. ¿Qué dice? El temor de Jehová que os enseñaré. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿Quién es? Ahora fíjate. ¿Qué hace la gratitud? Bueno, la gratitud, hermano,
produce ¿qué? Santidad de vida. ¿Tú quieres verdaderamente? Va predicando conmigo, no te preocupes. No, tranquila, déjala, no molesta. ¿Qué hace la gratitud? La gratitud lo que hace es produce que es santidad de vida en nuestra vida. Una persona que es agradecida por la bondad de Dios, ¿qué va a pasar en su vida? Su vida va a crecer en santidad. Va a crecer en santidad. Es imposible que una persona ahora diga, ay, Dios ha sido tan bueno conmigo, pero no haga algo por vivir en santidad. Es una pregunta fácil. ¿Cuántos hemos estado enamorados aquí? ¿Ay, nadie levantó la mano? Bueno, todos, ya, general. Son tímidos. A ver, escúchenme. Todos aquí hemos estado enamorados, ¿no es verdad? Y cuando usted está enamorado, ¿qué usted hace? Todo lo que diga. Todo lo que diga, ¿no es cierto? Entonces, usted está agradecido con la persona que Dios ha puesto a su lado. Usted vive para esa persona, se guarda para esa persona. ¿No es así? Pues, ¿cuánto no estamos enamorados de Jesús? ¿No es verdad? Pues, una persona que está agradecida de Dios, que vive para Dios, que ha visto la mano de Dios en su vida, se va a guardar también para Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia, hermano, va a producir santidad en nuestra vida. Hermano, y la acción de gracia va a transformar todo nuestro ser. Todo nuestro ser transforma nuestra lengua, transforma nuestro corazón, transforma nuestro pensamiento, transforma nuestras actitudes, transforma todo lo que tú y yo somos. De hecho, Pablo confirma y dice que tenemos que andar como ¿qué? Como es digno del Señor. Colosenses capítulo 1, vamos allá. Colosenses capítulo 1, versículos 10 al 12. ¿Qué dice Pablo? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Como dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Agradándole cómo? ¿En algunas cosas? No, en todo. En todo. Y no sé qué más. Dice, llevando ¿cómo? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Y creciendo dónde? En el conocimiento de Dios. Dice el verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia ¿de qué? De su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice, y con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo actos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos transforma, hermano. Transforma tu mente, tus palabras, tus acciones, tu manera de pensar, tu corazón transforma. Si tu mente no está transformada o tu lenguaje no está transformado, estamos en un proceso de santificación. Pero una persona agradecida tiene que verse una evidencia de un cambio. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Una persona que dice, yo llevo 15 años en el Evangelio, 5 años, 6 años, 3, 4. Tiene que haberse un cambio, ¿sí o no? Porque es como que dice, yo soy deportista hace 5 años, pero no se ve un resultado. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque Dios nos trasladó, Él nos libró. ¿De dónde? De la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Y el reino de su amado Hijo, un reino de santidad. Y si Dios nos dio vida juntamente con Cristo, ¿qué está diciendo? Que hay un cambio en nuestra vida. Porque la vida que Dios nos dio es lo que se llama regeneración, nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es una transformación en nuestra vida. Es una transformación. Ahora estamos en un proceso de santificación.
Tu vida y mi vida, nuestro lenguaje tiene que ser diferente. ¿Entiendes? Tiene que ser diferente. Pero el lenguaje nada más, muchas cosas. Mira, el que verdaderamente ha sido agradecido, que ha cambiado su vida, mira, deja la murmuración, evita la mentira, busca la paz y sí, la sigue. Pero aparte, practica el bien. ¿Y en esto qué cumple? Cumple la ley de Dios. ¿Tú quieres cumplir la ley de Dios? Deja la murmuración, evita la mentira, busca la paz y sigue la mano. Y tú practicas el bien, no dejes que el mal te influya. Si tú dejas que el mal te influya, no permitas que eso, desecha el mal. Desecha el mal. Deja que el mal se vaya. Pero ¿cómo yo desecho el mal? Cuando algo te quiere influenciar a hacer el mal, échalo fuera, repréndelo. Dile la espalda y vete, haz tú el bien. Que tus palabras y nuestras palabras sean palabras sazonadas con sal. No permitamos que el lenguaje del mundo influya en nuestras palabras. No permitamos que las lecciones del mundo o los pensamientos, como hoy en día, tú miras la televisión, cómo está la televisión, cargada de pensamientos diferentes. Pero somos del mundo, pero no podemos pensar como el mundo piensa. ¿Entienden? ¿En qué aspecto? Tenemos que ser contra cultura. Es contra cultura, contra la cultura. El mundo dice que se permite el aborto, pues no hay aborto, no se puede abortar. El mundo te dice que igualdad de esto, no puede haber igualdad. ¿Entiendes? El mundo te habla de disímiles cosas que van contra. Todo lo que el mundo nos diga a nosotros que va contra la palabra es no. ¿Entiendes? Lo que pasa es que muchas veces queremos ser misioneros, ¿sí o no? ¿Y cómo queremos ser misioneros? Mira, te voy a explicar. Queremos ir al mundo y decimos, Pablo se hizo judío entre los judíos y entre los griegos se hizo griego para ganar a algunos. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos a hablar como ellos y a pensar como ellos para ganar y después somos ganados por ellos. No permitas que eso pase. No, eso no es así. La gratitud, hermano, tiene que transformarnos. Ahora, la gratitud, y termino con esto, confía que aún en el sufrimiento Dios está contigo. El salmista David decía, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová, de todas. Y el salmista estaba agradeciendo, él daba gracias a Dios porque a pesar de todas sus angustias, Dios lo había librado, de todas. Es decir, hermano, que lo que dice la Biblia es, la Biblia no nos promete ausencia de pruebas. Al salmista David no le quitaron las pruebas. Al salmista David no le quitaron la adversidad. Ahí Saúl lo persiguió, lo persiguieron los filisteos y todo el mundo. Pero lo que él sabía, que muchas eran sus aflicciones, pero de todas ellas lo libraría Jehová. Dios no te va a quitar la prueba. Dios va a usar la prueba para pulirte. Lo que Él te promete es su presencia en medio de la prueba. Daniel, Sadrach y Abednego estaban en Babilonia. Ellos se negaron a arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. Dios no le quitó el horno de fuego. Permitió que entraran en el horno de fuego, pero hizo una cosa. Se metió en el horno de fuego con ellos. ¿Sí o no? Tanto cuando prendieron el horno de fuego 7 veces más, dice la Biblia. Y dice que cuando miraron, ninguno de los 3 se había quemado. No tenía ni olor a quemado. Pero cuando miraron no habían 3. ¿Qué habían? 4. Y uno era semejante a ¿qué? Al Hijo de Dios. La prueba no te la van a quitar. Pero una cosa sí es real. Dios se va a meter contigo en tu prueba.
Es mejor ser agradecido en la prueba que pasar una prueba sin Dios. Daniel no le hizo caso al edicto. ¿Pero qué hizo Daniel? Prefirió estar donde, en el foso de los leones, a no orar por un mes. Y oró. ¿Y qué ocurrió? Fue para el foso de los leones. ¿Y qué hizo Dios? Se metió con él en el foso de los leones, le tapó la boca a los leones y no se comieron a Daniel. Sea agradecido, hermano, sea agradecido. La prueba, hermano, la prueba te va a venir. Pero cuando tú eres agradecido, Dios te va a dar victoria. Entonces, recuerda esto. Y el salmista David dice, Él guardará, ¿qué? Todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Dios, hermano, ha guardado todos tus huesos. Los guardará y los seguirá guardando. Ninguno de ellos va a ser quebrantado. Ninguno va a ser quebrantado. En medio de la adversidad, si tú y yo somos agradecidos, todo tu hueso, toda tu vida va a ser guardada. ¿Por qué razón? Porque un cristiano agradecido está preservado por Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Te exaltamos, te honramos, Señor. Te damos gracias porque sabemos que aún en medio de toda prueba, adversidad, tú nos das victoria. Y te agradecemos por este año, Padre, porque hemos pasado momentos difíciles y momentos muy buenos también. Señor, y allí tú has estado con nosotros. Tu mano ha estado siempre guiándonos. Así como estuviste en el Antiguo Testamento con Moisés, como estuviste con Josué, como estuviste con Elías, como estuviste también con Pablo, con Pedro, Dios mío, y como has estado con toda tu iglesia a través de toda la historia, tú has seguido estando con nosotros hoy en el siglo XXI. Por eso, Señor, te agradecemos por este año 2025, Señor. Y sabemos, Señor, que este año 2026 no sabemos cómo vendrá, ni cómo será, Señor. Pero sí sabemos que tu mano seguirá siendo fiel y tu presencia seguirá siendo con nosotros. Señor, sabes que siempre digo, muchos ponen nombre a un año y yo no pongo nombre a un año porque tu palabra no me lo enseña. Pero sí sé que tu palabra habla de un año. Y ese es el año agradable del Señor. Y Padre, yo confío que este es un año nuevo. Este es un año agradable. El año también de la buena voluntad tuya. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Este es el año agradable del Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.